Muy bien. Bueno, entonces, eh, una cosa que me había preguntado Julieta, creo que me había preguntado sobre el examen parcial. Eh, Se supone que tiene que ser ahora a fin de más o menos de junio el examen parcial, pero vamos a hablarlo el día jueves en todo caso y viernes, jueves y o viernes cuando haya más gente. Así vemos el tema de ponerle una fecha a eso. A ver si le ponemos fecha al examen parcial. A ver cómo hacemos con eso. Estuve mirando, se supone que para fin de junio, porque las vacaciones las tienen ahora a principios de julio supuestamente. Creo que es así. En realidad es julio que van a tener vacaciones. Se supone que la primera parte es vacaciones, la segunda parte son finales. Pero bueno, nada. Mañana déjenme verlo. Mañana lo veo bien, porque miré ahí las fechas de los finales. Se supone que antes de los finales, que siempre todo, pero resulta que antes de los finales están las vacaciones. Que tampoco sería un problema tomar las vacaciones, pero eso lo hablamos después con toda la gente, así vemos qué pasa. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, estaba diciéndoles entonces, bueno, entonces la conclusión de esto es que entonces la presión en el sistema depende del líquido que haya dentro del sistema, o sea, el volumen que esté circulando dentro del sistema, el volumen que está en circulación, porque esto de que decíamos de la casa al final, cuando hay muchas mangueras, entonces sí va a haber una diferencia en tener o no el dedo puesto en la manguerita o tener abiertas todas las canillas o no. O sea que todas las canillas, cuando hay un montón, pueden regular la presión general del sistema. Entonces, esto para que lo digo, para que se entiendan los distintos conceptos. Como todas las mangueritas que son las arteriolas pueden regular la presión del sistema. Como una manguerita chiquitita, por más que tenga, la manguerita puede variar su presión y aumentar su presión y aumentar un poco la presión en el sistema, pero nunca la manguerita chiquitita va a tener la presión de la aorta, nunca. No. ¿Puede modificarle la presión de la aorta? Sí, por este mecanismo que les acabo de contar. Al haber tantas mangueritas, si todas juntas se dilatan o se recontraen, puedo modificar un poco la presión de la aorta, o la presión de los sistemas de las arterias elásticas. Pero si no, las arterias elásticas siempre tienen que tener más presión que las arteriolas. ¿Está bien? Entonces eso, y por supuesto el diámetro de cada vaso sanguíneo, el diámetro de cada vaso, si el flujo es el mismo, la reducción del diámetro aumenta la presión en ese vaso sanguíneo. ¿Está bien? O sea que los conceptos y por qué cada uno. Esto lo cuento ahora porque, ¿por qué me tomo el trabajo de explicar esto? Para que no se generen estas confusiones que acabo de ver que se pueden generar. Es decir, ¿por qué un vaso más pequeño se supone que tiene, porque se achica, tiene más presión, si se supone que tiene menos contenido, y entonces si tiene menos contenido tendría que tener menos presión? No, porque en realidad no es que tiene menos contenido, tiene el mismo flujo, que no es lo mismo. Tiene el mismo flujo que cuando era más grande. Entonces cuando era más grande tenía un contenido, pero ahora tiene un flujo o intenta ser igual que el flujo que había antes. Entonces como el flujo se va manteniendo, la presión en ese vaso aumenta. Se puede entender también, como decíamos antes, fuerza sobre superficie. ¿Está bien? Las moléculas que van pasando son el mismo número de moléculas, o tratan de ser el mismo número de moléculas, pero la superficie ahora es mucho menor, por lo tanto, fuerza sobre superficie. El número de moléculas ejerciendo fuerza sobre una superficie menor, aumento de presión. ¿Está bien? Siempre recordar la fórmula física, presión igual a fuerza sobre superficie. Uno va recordando eso y va viendo cómo es la cosa. Pero eso mismo, presión igual a fuerza sobre superficie, uno dice, ¿cómo se entiende? Claro, si presión es fuerza sobre superficie, entonces B tiene menos presión que A. Pero ojo,
porque resulta que la fuerza también puede estar, yo acá puedo estar manteniendo la fuerza a pesar de que disminuyo la superficie. Entonces, si mantengo o trato de mantener la fuerza al aumentar la superficie, entonces la presión para B podría llegar a ser mayor. O sea que para que me digan que la presión de B es mayor que la de A, tendríamos que aclarar que el flujo entre A y B es similar. ¿Se entiende? O sea, para que la presión de B sea mayor que la de A, tiene que haber un flujo en B, por ahí no sea mayor estrictamente numéricamente, pero sí hay una tendencia a mantener el flujo que hay en A. Entonces, si en B yo quiero mantener el flujo que hay en A, entonces B tiene más presión que A. Ahora, si los dos compartimientos son estancos y los dos tienen el mismo volumen, tienen un volumen como el que se muestra ahí, entonces B no puede tener nunca mayor presión que A. Nunca. ¿Está bien? B no puede tener porque es lógico, porque tiene menor número de moléculas adentro. Eso es una cosa para entender de presión. Bien. La otra cosa que quería mencionar de la presión es esto, que es lo siguiente, que después lo voy a mencionar en la clase también, pero vamos a mencionarlo más rápido vamos a tratar de entenderlo desglosando las cosas ahora. Entonces lo que desglosamos ahora es cómo algunas cuestiones de presión respecto de flujo y superficies. ¿Está bien? Cómo entonces la presión depende de lo que hay adentro y depende del continente. Entonces depende del continente y del contenido. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra cosa que quería hablar de presión, que me interesa entender de presión, es lo siguiente. Un líquido genera presión por las moléculas que tiene adentro. Es decir, ejerce una presión contra las paredes, las moléculas en movimiento chocan y golpean contra las paredes y generan una presión. Pero hay moléculas que tienen la capacidad de atraer el líquido hacia ellas, como si tuviera esponjas. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tengo un recipiente lleno con un líquido. Agua, vamos a ponerle. Entonces, las paredes del recipiente están tolerando la presión que ejerce el agua contra ellas. ¿Se entiende? Tanto se puede entender que si rompo el recipiente, el agua se desparrama. Tan fácil como eso. ¿Por qué se desparrama? Por la presión que está ejerciendo el líquido que hay adentro, sus moléculas, contra las paredes. Entonces, si se rompen las paredes, el líquido se desparrama. ¿Hasta dónde se desparrama? Hasta donde le alcance a la presión de esas moléculas. Si el recipiente era un vaso con agua y el vaso se rajó y se rompió, probablemente voy a manchar alrededor en la mesa, vamos a poner un poco más de una mesa, porque se resbala hasta donde la presión le dé. Pero si lo que tengo arriba de la mesa es un tonel y se rompe, lo más probable es que no solamente se desparrame en la mesa, sino que se desparrame en todo un cuarto. Es decir, que la distancia que va a recorrer el líquido tendrá que ver con la presión, con el número de moléculas que tengan, y entonces por ende con la presión que están ejerciendo. O viceversa, como lo quiera yo decir. ¿Está bien? Bien, o sea que el líquido está ejerciendo presión contra la pared. Lo entendí perfecto, ya está todo fenómeno. Pero espera un poquito, porque ahora resulta que adentro del líquido pueden haber moléculas que en lugar de ejercer presión para afuera, ejercen presión para adentro. ¿What? ¿Cómo van a ejercer presión para adentro si están adentro del recipiente? ¿No pueden ejercer presión para adentro? Sí, sí. Porque tienen la capacidad, esas moléculas, de retener el agua. El agua, en lugar de ir hacia el lado pared, va hacia el lado esa molécula. ¿Está bien? O sea que no va para la pared, contra la pared, sino que va contra esa molécula. Es decir, que esa molécula, claro, si se rompe el recipiente, esa molécula va a desparramarse con el resto del líquido y se acabó el problema. Pero si en lugar de hacer en el recipiente, en lugar de romperlo todo, yo le hago agujeritos, pero no dejo salir esas moléculas, entonces va a salir tanta agua como esas moléculas permitan que salga. Es decir, va a haber una presión de salida, pero a su vez una presión de retención de agua. ¿Está bien? Esa presión de retención en nuestro plasma la ejercen principalmente las proteínas. Y se llama presión coloidosmótica o presión osmótica
sí, presión oncótica, perdón, oncótica o presión coloidosmótica. ¿Está bien? Es una presión inversa que ejerce la proteína para retener el agua. Como las proteínas no se pueden salir del plasma con facilidad, como proteína, porque ustedes van a decir, ¿cómo las proteínas no salen del plasma? Si hay proteínas que sí, salen en pequeñas cantidades, hay hormonas que salen del plasma, hay pequeñas proteínas que van saliendo del plasma, pero en general la proteína no sale del plasma. ¿Y pero cómo hacen las células para hacer sus proteínas? No, lo que se sale del plasma son aminoácidos, ¿está bien? Con más facilidad salen los aminoácidos, y esos aminoácidos toman contacto con la célula los toma y los usa para lo que necesita, y si tiene que devolver, devuelve, lo que fuera. Pero el intercambio de proteína entre el plasma y el intersticio es muy pobre. Hay poco intercambio de proteína neto. Hay poco intercambio. Del plasma las proteínas prácticamente no se salen. Sí, por supuesto. Usted me dice, no, bueno, pero si yo sé que la hormona, no sé, la hormona folículo estimulante tiene que salir del plasma porque tiene que hacer acción sobre las células, y la folículo estimulante se fabrica en la hipófisis, entonces mi cabeza me dice, si se fabrica en la hipófisis, tuvo que haber pasado al plasma en algún momento, o sea que del intersticio de la hipófisis pasó al plasma, así que pasó. Sí. Y cuando llegó, no sé, al testículo o al ovario, también la folícula estimulante tuvo que haber salido del intersticio para llegar a la célula folicular o a la célula ovárica, por supuesto, porque si no, o a la célula testicular, porque si no, no hubiera hecho el efecto. Bueno, sí, es verdad, por supuesto, pero eso es nada. ¿Cómo es nada? Sí, es nada, son pequeñas fracciones de proteína que se mueven en esos movimientos hormonales. Fraccionalmente hablando, es poca proteína. Ah, bueno, entonces sí pasa, sí pasa. No dije que no pasa, dije que pasa poca proteína del intersticio al plasma, y lo mismo del plasma al intersticio. Perdón, del intersticio, del plasma al intersticio, y poca es también la que pasa del intersticio al plasma. Pero ¿cómo? Si no pasara proteína del intersticio al plasma, no sé, la hormona glucagón jamás llegaría al plasma, porque las células alfa del páncreas liberan el glucagón al intersticio, y de ahí pasa al plasma. También lo mismo, vale lo mismo. Sí, lo secretan al intersticio, las células alfa secretan al intersticio, el intersticio pasa al plasma, y ahí va a todas las células que corresponden. Por supuesto. O sea que siempre está el intersticio en el medio. Pero esos volúmenes de proteína igual son pocos. Son pocos. Ustedes calculen que lo que se mueve con esos movimientos son microgramos de proteína de cada hormona, y que en el plasma hay 8 gramos de proteína disuelta. ¿Está bien? Hay 8 gramos por cada litro, perdón. 8 gramos por cada litro. ¿Está bien? O sea que en 5 litros de sangre tenemos 40 gramos de proteína, y de esos 40 lo que se moviliza pueden ser unos pocos miligramos. ¿Está bien? O sea, son microgramos por cada hormona, pongámosle, o por cada molécula que se moviliza, que son muchas moléculas, sí, pero igualmente suman unos pocos miligramos, lo que quiere decir que es muy poquito lo que se sale al intersticio. De hecho, el intersticio se considera que tiene muy poca proteína. ¿Está bien? Que no, se dice que el intersticio de hecho no tiene proteína. No es así, pero se dice así porque la cantidad es muy poca. Y el intercambio que hay entre el intersticio y el plasma de proteína es muy poco. Eso hace que la proteína que está en el plasma, a la que se le llama proteína plasmática, la proteína plasmática, se considere que está dentro del plasma, y ahí queda. Por supuesto, repito, que hay movimiento, pero es muy poco. Y las proteínas del plasma están adentro. A ver, nómbreme alguna proteína plasmática. A ver, gente que ahora ya que sabe. Ahora saben algunas proteínas plasmáticas. Nómbrenme 5 proteínas plasmáticas. Siempre insisto en estas cosas. A ver, 5. 5 proteínas plasmáticas que no salgan del plasma. Porque si no me van a decir hormonas, por ejemplo. Me van a decir, por ejemplo, la insulina. Pero no quiero la insulina. Quiero proteínas que no salen del plasma. ¿Y cuál otra? Ah, muy bien. Em,
¿La albúmina puede ser? La albúmina es la fundamental. La albúmina Ah, fundamental, la mitad de la proteína plasmática es albúmina. ¿Qué hace la albúmina en el plasma? ¿Para qué sirve la albúmina en el plasma? A ver, ¿qué opinan? Globulinas. Bueno, globulina es una palabra que no dice mucho, porque globulina significa proteína globular, y las proteínas son o globulares o fibrilares. Entonces decir globulina, el fibrinógeno, perfecto, el fibrinógeno anda en la sangre. Pregunto, ¿para qué sirve la albúmina? Para mantener la presión, para transportar moléculas insolubles. Bueno, son dos tareas diferentes. Sí, Mantener la presión, bueno, la albúmina principalmente es un transportador de moléculas, principalmente hace eso, transporta moléculas. moléculas insolubles, claro. Sí, moléculas que les cuesta solubilizarse, por supuesto, y eso las solubiliza. Moléculas de mucha índole. Siempre digo que la albúmina es como un colectivo, ¿no es cierto? Es como el colectivo 60, donde todo lo que no puede solubilizarse puede viajar a través de la albúmina en muchos casos. No puede transportar cualquier cosa, pero puede transportar muchas cosas. Perfecto, es una proteína de transporte. Y por supuesto que la otra cosa mantiene la presión, pero ¿por qué mantiene la presión? Porque es la proteína más abundante. Eso de mantener la presión es una cosa que hacen todas las proteínas. Todas las proteínas retienen agua dentro del plasma. Esto que les estoy diciendo, es decir, generan esa presión coloidosmótica, es decir, tienen capacidad de retener el agua dentro del plasma, y por retener agua retienen moléculas, y como retienen moléculas, las moléculas también empujan contra la pared, y por ende son moléculas que están ejerciendo presión, por lo tanto intervienen en la mantención de la presión dentro del plasma. Si nosotros sacamos todas las proteínas del plasma, el volumen líquido del plasma se reduce ostensiblemente. Repito, yo tengo el plasma lleno de proteína, o lleno no, pero tengo una cantidad de proteína, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner acá un vaso así, y pongo proteínas como si fueran bolitas de distintos colores. Pongo bolitas de distintos colores. Ahora, las bolitas de distintos colores son la proteína que está disuelta en el plasma. Ahora, de repente a mí se me ocurre, espero que termine de dibujar los distintos colores, porque hay distintos colores, pero no dibujé nada. Ahí está. Y pongo un colorcito más. Ahí está. Miren qué lindo que quedó el vaso con todas proteínas de distintos colores. Todas proteínas, acá dibujé globulares. Proteínas globulares, todas muy lindas, adentro de un vaso sanguíneo. Ahora dibujo un vaso sanguíneo al lado. Y le saco las proteínas globulares, le saco las proteínas, en realidad no le saco todas, le saco algunas porque no le puedo sacar todas. Pero sí le saco algunas, como para que se note que hay menos. Esta. Sí, hay menos. Se nota perfectamente ahí que hay menos. Creo que lo notan. Se nota, ¿no? Que hay muchas menos. Sí. Ahora, cuando yo haga esto, ¿no? Que de hecho todavía igual no me dijeron 5 proteínas plasmáticas, me dijeron la albúmina y el fibrinógeno. ¿Está bien? Después vamos a seguir con eso. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo haga esto? Cuando le saque las proteínas al plasma. Qué interesante. Eso mismo va a pasar. El plasma tiene líquido. Entonces el líquido se va a escapar de adentro del vaso sanguíneo. ¿Por qué se va a escapar? Porque las proteínas no lo retienen. Va a pasar esto. El plasma se va a escapar. El plasma que estaba en el líquido, en la sangre, se va a tender a escapar.
¿Y a dónde va a ir a parar? Al intersticio. Es decir, que la falta de proteína le saca capacidad de retener agua al vaso sanguíneo. Y por ende, si nosotros tenemos una hipoproteinemia, es decir, que la cantidad de proteína en sangre es baja, la cantidad de plasma que va a haber va a ser menor. Y va a haber edemas en los tejidos. ¿Por qué? Porque el agua se va a salir de los vasos sanguíneos y va a formar esas acumulaciones de agua que llamamos edema. Y eso va a venir aparejado con una modificación de la presión arterial. ¿Qué va a pasar con la presión arterial de un sujeto al que le esté pasando esto? Para mí va a subir. Ahí dicen va a subir. ¿Y por qué iría a Yo subir? digo que va a subir porque en general cuando hay edema y hay líquido acumulado es como que hay sal. Sal de ahí. Sal para aquel lado. Sal de ahí. Las causas por las cuales se producen edemas son múltiples. No hay una sola causa para producción de edema. En este caso es un edema por hipoproteinemia, y los edemas de hipoproteinemia se acompañan de una disminución del volumen plasmático por pérdida de líquido, como estamos viendo acá. Y según nuestra teoría, si el plasma pierde volumen, como el volumen se necesita para dar presión al sistema, y ahora tengo menos volumen, la teoría es que entonces la presión tiene que bajar. Y así sucede. ¿Está bien? En los estados de desnutrición, con hipoalbuminemia y hipoproteinemia, o en los estados de pérdida de proteína, hipoproteinemia por pérdida renal o hipoproteinemia por quemaduras, en esos estados, todos los estados de hipoproteinemia significativos se acompañan de disminución de la presión arterial. A pesar de tener edema. Es que el edema no determina la presión que hay adentro del vaso sanguíneo. El edema es agua que está afuera del vaso sanguíneo. Yo puedo tener todo el agua del mundo afuera del vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo vacío. Ahora, distinto es el mecanismo por el cual se haya salido el líquido. El líquido se pudo haber salido, en algún caso, por lo contrario, se pudo haber salido, por ejemplo, porque aumentó la cantidad. El líquido pudo haberse salido por otro mecanismo. Por ejemplo, acá tengo, en este caso tengo edema, ¿no es cierto? Había mostrado un caso de edema. Y ahora hago lo contrario, hago así. En un vaso que tiene las proteínas, las sigue teniendo. Sigue teniendo las mismas proteínas que tenía antes. Yo voy a tener que buscar todas las proteínas de vuelta. ¿Qué momento? Tiene las mismas proteínas que antes, pero ahora este vaso tiene un mayor volumen de agua y sales. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, porque el sujeto tomó 17 litros de líquido en el día de hoy y su riñón no alcanzó a deshacerse de esos 17 litros de líquido porque fueron muchos. Pero como el sujeto quería tomar líquido porque dijo que era bueno, porque lo vio en una noticia en internet, entonces se tomó 17 litros de agua de un saque durante un día, feliz y contento. Dijo, total, yo leí que, por supuesto que ese día orinó como perro, pero claro, orinó como perro, pero aún cuando orinó como perro, bueno, no por decir, porque los perros orinan como cualquier otro mamífero, pero orinó un montón. Pero, no, porque si no queda el concepto por ahí que los perros orinan más que las personas. Entonces, este sujeto tomó mucho líquido, y como tomó mucho líquido, tiene más líquido en el plasma. Sea este líquido con o sin sales. No importa que tenía más sales o no. ¿Está bien? Por ahora no me interesa. Tiene mucho líquido. Y ahora lo que hice fue, estoy pintando el vaso con mucho líquido. Y este vaso, por tener mucho líquido, tiene mucha presión de salida. Entonces, ¿qué le pasa al líquido? Tiene tendencia a salírsele el líquido de adentro. ¿Ves? Le pasa lo mismo, se le escapa el líquido, pero porque ahora está lleno de líquido. Tiene mucha cantidad de líquido
y el líquido se le sale de adentro. Empuja para afuera y se le sale, con electrolitos generalmente. Entonces tiene el edema también, pero tiene el vaso repleto. Entonces ahí la presión estaba alta y el vaso sacó líquido de adentro de sí mismo y edematizó el tejido de al lado. Es decir, en ese caso va a haber un edema, pero la diferencia está en que este edema no es por falta de proteína, sino que es por exceso de líquido. También puede pasar que tenga un exceso de sodio. El plasma tiene un exceso de sodio. Entonces el sodio, como va de los lugares de mayor concentración a menor concentración, el sodio corre por el plasma. Pero el intersticio tiene poco sodio, tiene el normal. ¿Por qué ese sujeto tiene mucho sodio? Porque se le ocurrió que había ido al campeonato internacional de comedores de papas fritas y el tipo se comió 27 paquetes de papas fritas, sin parar. Y de esos grandotes así, y el tipo trágate. Cada tanto, el tipo para que pues, se iba comiendo las papas fritas y dice, bueno, como esto está en medio, me parece que es muy fácil esto, decía el tipo, y agarraba terrones de sal y se los comía, para que estén más saladas, pues, o le ponía sal a las papas fritas para que estén más ricas, porque el tipo dice, estas papas le falta sal. Bueno, no importa, el tipo se comió su sodio en cantidades. Ese sodio que comió en cantidad fue a parar a su plasma, porque una parte pudo no haberse absorbido y quedó en el intestino, por supuesto, pero el resto se fue absorbiendo. ¿Por qué? Por difusión. Como había mucha sal, mucho sodio y cloro en el líquido de su intestino, la tendencia fue a pasar hacia el intersticio del tubo digestivo, y de ahí a la sangre, y en la sangre viajar la sal. Es más, a ese tipo le saco en ese momento sangre y miro el cloruro de sodio que tiene y lo tiene más elevado. ¿Está bien? Bueno, va a tener el cloruro de sodio probablemente elevados. Bien, en alguna u otra medida, pero ¿qué va a ir pasando? El sodio que está dentro del plasma, claro, ahora el plasma tiene mucho sodio, pero el intersticio que está al lado del plasma tiene el sodio que tenía antes de que empezara a comer. Entonces, el sodio del plasma, por difusión, se va a tender a escapar hacia el intersticio. Entonces ahora voy a tener el intersticio con mucho sodio. Y como voy a tener el intersticio con mucho sodio, el agua que está en el vaso sanguíneo se va a pasar al intersticio siguiendo al sodio, que además va a ser seguido por cloro. Por ende, voy a tener un desplazamiento de agua, tal vez sin modificación de la presión arterial. El sodio se va a pasar al intersticio. El plasma va a ir perdiendo sodio y agua hacia el intersticio va a estar repleto de sodio y agua, la presión en el sistema puede mantenerse más o menos normal, no tiene por qué modificarse específicamente, y también voy a tener edema, un edema por sodio, por exceso de sodio en el intersticio que me atrajo al sodio y el agua. O sea que el edema no tiene por qué ser necesariamente porque se escapa, ¿se entiende? Porque haya presión alta o baja, nada. Por supuesto que los estados de hipertensión arterial, donde la presión es alta dentro del sistema, esos estados tienen una tendencia, por lo que acabamos de decir, a que el agua se salga del vaso sanguíneo hacia el intersticio, por supuesto. Hay una tendencia. Cuanto mayor sea la presión, mayor va a ser la tendencia a que haya una salida de agua desde el vaso sanguíneo hacia el intersticio. ¿Está bien? Pero generalmente el organismo va regulando eso. De modo tal que la hipertensión no es sinónimo de edema. ¿Puede estar acompañada de edema o no? Por eso podemos ver personas que tienen hipertensión arterial y no necesariamente tienen un edema. ¿Está bien? ¿Hay una tendencia? Sí la hay. ¿Está bien? ¿Puede ser causa de la hipertensión de edema? Por supuesto. ¿Son sinónimos? No. ¿Está bien? ¿Y pueden haber otras causas de edema? Claro. Si yo saco la proteína del plasma, entonces el líquido dentro del plasma tiende a salirse, porque no hay nadie que lo retenga. ¿Está bien? O sea que ahí tenemos otra forma de salida del líquido dentro del vaso. Por consiguiente,
Por consiguiente, bueno, ya que está, hago una aclaración, ahora vuelvo a lo que decía, pero hago una aclaración que es esta. Cuando el agua con sal llega al intersticio, para el caso del agua salada, cuando el agua con sal llega al intersticio, uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con eso? ¿Por qué no se pasa a la célula? ¿Por qué el sodio que está en el intersticio, que viene del plasma porque está en cantidades, por qué no se pasa a la célula? Porque la célula no lo deja pasar. La célula es impermeable al sodio. La célula, cuando quiere, lo va a dejar pasar, pero si no, no le va a dejar pasar nada. Entonces, adentro de la célula no hay mucha cantidad de sodio. Antes bien, le va a pasar a la célula que también va a perder agua hacia el intersticio. O sea que, si yo tengo, eso es el marinero justamente que muere deshidratado tomando agua. Yo tengo acá, bueno, está representada la célula bien grande, no importa, pero tengo entonces fíjense acá en esto. Tengo el tubo digestivo, bueno, ahí lo dibujé separado, pero no importa. El tubo digestivo, acá tengo el tubo digestivo. A ver si se ve ahí. El tubo digestivo vendría a ser esto que está acá. Y al lado, acá tendría que estar esto junto acá al lado, juntito. Este es el tubo digestivo, la pared del tubo digestivo en realidad es esto. El sodio entra al enterocito, se sale del enterocito, entra a su propio intersticio, llega a la sangre, va por la sangre y pasa al intersticio. O sea que el sodio termina en el intersticio de todos los vasos sanguíneos, por todos lados. Las células no dejan entrar el sodio, entonces el agua se sale del vaso al intersticio, pero también se sale de la célula. O sea que la célula termina perdiendo su propia agua junto con la pérdida del plasma de su propia agua. O sea que el agua que hay en el intersticio no es solamente agua que viene del vaso sanguíneo, sino que también viene de la propia célula. ¿Está bien? O sea que, nada, el edema S es por el líquido que se sale del vaso y el líquido que se sale de la propia célula. Bueno, eso es una aclaración, que ya lo vamos a ver de vuelta. Pero para nuestro caso entonces existen dos tipos de presiones dentro de un vaso sanguíneo. La presión ejercida por las moléculas que hay adentro contra la pared. En este sentido tomamos las moléculas todas globalmente, pero principalmente agua, sodio y cloro, que están haciendo fuerza para salirse del vaso sanguíneo. A eso le llamamos presión hidrostática del vaso, es decir, la presión hidrostática del vaso, es decir, la presión de los componentes del líquido hacia afuera. Y luego tengo una presión de mantenimiento dentro del vaso, como es la presión coloidosmótica, ¿sí? O presión oncótica. Esa presión es la que ejercen las proteínas que retienen el líquido adentro del vaso. Entonces, cuando decimos que la presión que hay dentro del vaso depende de las moléculas que hay adentro, es correcto, pero ojo, recordar que hay unas moléculas que tiran para atrás también ahí adentro. Dentro de esas que hay ahí adentro, hay unas que tiran en contra. ¿Está bien? Pero
la resultante entre lo que empuja para afuera y lo que tira para adentro, la resultante es lo que llamo presión. O presión arterial o presión del vaso sanguíneo, presión de la vena, presión de la arteria, presión, o presión capilar. Es decir, que la presión es la resultante de la presión hidrostática, que es la de salida, menos la presión oncótica o coloidosmótica, que es la de retención. ¿Está bien? O sea que hay un concepto más respecto a esas moléculas que estaban adentro del vaso sanguíneo. No era todo presión para afuera. Parecía que sí, pero no lo es. Entonces esto es como si adentro de una pileta yo tuviera dentro de una pileta inmensa llena de agua. Tengo una pecera llena de agua. Una pecera llena de agua. Y a la pecera le hago un agujero y el agua se sale. ¿Está bien? O rompo la pecera y el agua se sale. Pero ahora la pecera, tengo otra pecera y en la pecera con agua le meto una esponja adentro. Y la esponja me chupa toda el agua. Se me hincha la esponja y está todo el agua dentro de la esponja. La esponja de por sí hace un poco de fuerza contra la pared. Pero cuando yo rompa las paredes, el agua no se escapa. Se escapa poca agua. ¿Por qué? Porque quedó en la esponja. Se sale una parte del agua de la esponja y otra parte queda en la esponja. O sea que ahí entendí que la presión de lo que hay adentro no era toda para afuera. La presión de lo que había adentro de la pecera no era toda fuerza para afuera. Sí, había fuerza para afuera, pero también había una fuerza para adentro. ¿Está bien? Entonces la presión de las proteínas plasmáticas es inversa a la presión propia del sistema. Y como las proteínas están atrapadas en el plasma y no pueden salir del plasma prácticamente, por lo que decíamos al principio, sale muy poca proteína, se intercambia con el medio, entonces la cantidad de proteína que hay siempre en el plasma siempre genera una presión coloidosmótica igual. Siempre tiene una presión coloidosmótica igual. No cambia la presión coloidosmótica. ¿Por qué? Porque la cantidad de proteínas no cambia. Entonces la presión coloidosmótica del plasma es aproximadamente de 26 milímetros de mercurio siempre. ¿Está bien? La presión coloidosmótica del plasma corresponde a 26 milímetros de mercurio. ¿Está bien? ¿Y eso por qué se da? Se da porque las proteínas no se movilizan del plasma. Entonces la cantidad de proteínas siempre es la misma y siempre ejerce la misma presión de chupado, digamos, por llamarlo de una manera. La misma presión de retención. ¿De acuerdo? Decíamos, ¿y qué proteínas hay en el plasma? Bueno, habíamos dicho la albúmina es una, el fibrinógeno habían dicho que es una proteína de la coagulación, se pueden mencionar otras proteínas. La que transporta hierro. Bueno, por ejemplo, proteína transportada la ferritina, una proteína transportadora de hierro. Las proteínas del complemento pueden ser proteínas, hay 20 proteínas de complemento diferentes. Las otras proteínas de coagulación, que también son otras tantas. Es decir, que en el plasma hay proteínas de mucho tipo. Hay inmunoglobulinas, y lo que decía globulina no es lo mismo que inmunoglobulina. Inmunoglobulina son anticuerpos. Globulina es un término que engloba todo lo que sea proteína con forma de bolita. Entonces, por eso decir globulina es lo mismo prácticamente que decir proteína. ¿Está bien? Entonces, por eso el término globulina. Ahora, si uno dice inmunoglobulina es otra historia. Ahora, o si uno dice la globina, por ejemplo, la globina de la hemoglobina, una proteína plasmática también, ¿está bien? Que está en los glóbulos rojos, pero también está en el plasma suelo. ¿Está bien? O sea que proteínas en el plasma tenemos un montón. ¿De acuerdo? Proteínas en el plasma. Las proteínas en el plasma se puede hacer una corrida electroforética y se las puede clasificar. ¿Está bien? Una corrida electroforética consiste en colocar dos electrodos, uno negativo y uno positivo, y entre ambos, sobre un papel, colocar una gota de plasma. Y uno lo que va a ver es cómo, por diferencia de carga, van a ir atrayéndose segmentos del plasma, que habían en el plasma, van a ir atrayéndose hacia un lugar o hacia otro. Como en el plasma lo que puede haber en grandes cantidades es proteína, entonces lo que consideramos es que lo que se está desplazando hacia los polos es la proteína.
¿Y cómo se desplazan la proteína hacia los polos? De acuerdo a la carga. Las proteínas que tienen carga más negativa se desplazan hacia el polo positivo, y las que tienen carga más positiva se desplazan al polo negativo. Y se forman bandas, se forman banditas. Entonces